Queridos hermanos, el otro día leyendo en el diario acerca del conflicto que se ha suscitado en Salta entre las hermanas carmelitas y el obispo y la relación que tiene este conflicto con las presuntas apariciones de la Virgen en Salta, leía en el diario la opinión del Santo Padre con respecto a las apariciones. Bueno, esto como yo lo conozco al Santo Padre, trabajé con él varios años, fue mi obispo diocesano, pero yo fui 15 años subsecretario de la Conferencia Episcopal, tuve distintos presidentes durante todos esos 5 periodos, pero uno de esos 5 periodos, el último de 3 años, él fue el presidente, así que teníamos un encuentro bastante cotidiano y he tenido muchas oportunidades de hablar con él sobre estos temas, contarles un poquito lo que me parece. Es decir, cuando hablan de las opiniones del Santo Padre con respecto a las apariciones de la Virgen, se refieren a un libro que se llama Ella es mi mamá. Y es el resultado de un diálogo entre un sacerdote brasilero del movimiento de Schoenstatt, es decir, muy mariano, que se llama Alexandre Abi Humero. Este sacerdote lo conoció al Papa cuando el Papa apenas fue elegido en el año 2013, va a Brasil a la Jornada Mundial de la Juventud y entonces después consigue que el Papa lo reciba en diciembre de ese año en la casa de Santa Marta, donde vive el Papa, para completar esta entrevista. Y es muy interesante ese libro y es muy bien intencionado, sin duda. Y el Papa nos cuenta cosas muy lindas sobre su devoción a la Virgen y sobre el rezo del rosario diario y sobre todas las devociones, particularmente la Virgen de Satanudos que tiene y eso yo puedo dar fe porque lo he visto muchas veces rezar. Pero me parece que muchas veces esas opiniones que surgen en ese diálogo, que es un diálogo muy paternal, muy de alguien que está contando su experiencia, que no lo está haciendo ex cátedra, ¿no es cierto? Es decir, que no lo está haciendo como magisterio de la iglesia, sino que está contándonos sus experiencias personales. Y que ahí hay un desorden, ¿no? Un cierto desarreglo en que nosotros en algunas oportunidades las opiniones personales del Papa las entendemos como si fueran magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia y el magisterio papal particularmente se expresa de determinadas maneras muy solemnes que nosotros discernimos perfectamente, ¿no? Esto es algo en donde el Papa nos está hablando ex cátedra, ¿no? Después el Papa, como ustedes o como yo, tiene sus opiniones personales, le gusta el helado de tal sabor y no de tal otro, le gusta la música, le gusta un equipo de fútbol, es partidario de un movimiento político de la Argentina, es decir, que él tiene sus ideas personales, pero por supuesto que eso nosotros no tenemos que interpretarlo como magisterio de la Iglesia. Bueno, con toda sí la importancia que tiene, por supuesto, la manifestación de alguien que es tan sabio y que tiene tanto camino recorrido y que ha sido elegido por Dios, sin duda, para una misión tan extraordinaria como es la que realiza. Pero, es decir, si tienen oportunidad de leer este libro y de entenderlo dentro de este contexto en el que está hablando el Papa dice sus opiniones personales acerca de las apariciones de la Virgen. Y hay cosas que a él le molesta. Y le molesta que la Virgen se aparezca todos los días, por ejemplo, o que se aparezca en un horario y diga, pero ¿cómo puede ser que la Virgen nos diga, mañana a las 6 de la tarde me voy a aparecer?
Y entonces eso le llama la atención y le parece algo que no es así, que la Virgen es mi madre, ¿no es cierto? Y que como madre actúa de otra manera. Y eso se ha visto claramente expresado en los estudios realizados en Medjugorje. Ustedes saben que en un momento las apariciones del Medjugorje estuvieron a cargo en su discernimiento del obispo de Mostar, que es el obispo del lugar, pero después de dificultades que se suscitaron entre el obispo y los sacerdotes franciscanos y aquellos que creían en estas apariciones, la Santa Sede intervino y tomó este aspecto del discernimiento de Medjugorje para sí. Y hubo una comisión que investigó y hubo un informe, que es el informe de Cardenal Ruini, que sería la experiencia, ¿no es cierto?, que tiene la Iglesia acerca de estas apariciones. Y en ese informe lo que se habla es de la sobrenaturalidad de las 7 primeras apariciones, mientras que hay apariciones diarias y hay apariciones con una cierta frecuencia a cada uno de los videntes. Entonces, no es que la Iglesia dice que no son veraces esas apariciones, sino que la Iglesia dice que aquello de lo cual afirmamos que son sobrenaturales es solamente sobre estas 7 apariciones. Después sobre las otras no decimos ni que sí ni que no. Nos limitamos a hablar sobre estas 7 apariciones. Y justamente porque al Santo Padre le resulta raro que todos los días en la parroquia la Virgen se le aparezca durante el rezo del rosario, o que se le aparezca los días 25 o los días 2 de mes a alguno de los videntes, y entonces que haya como una fecha y un horario que ponga la Virgen para su aparición. Y por eso dice que la Virgen no es una encargada de correos, ¿no es cierto?, que se ocupa de mandar mensajes con un tiempo y un lugar. Bueno, esto que les digo en realidad no quita nada, ¿no es cierto?, acerca de que él crea en las apariciones, sino que simplemente su impresión personal es que es raro el modo en que se dan esas apariciones, porque fíjense ustedes que las apariciones de Lourdes o las apariciones de Fátima fueron muy poquitas. En cambio, las apariciones en Medjugorje, por ejemplo, o también las apariciones en Salta, son muy frecuentes, y eso a él le llama la atención, y tiene todo el derecho de que le llame la atención y de que piense que eso no es lo que a él le resuelve. Pero fíjense ustedes que él, que es jesuita, y que por lo tanto aplica algo que siempre hubo en la Iglesia, pero que particularmente lo desarrolló San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, y que se trata del discernimiento de espíritus, y es decir, este fenómeno me lo está produciendo Dios o me lo está produciendo el maligno, y entonces discierno si hay un espíritu bueno detrás de algo o si hay un espíritu malo detrás de algo. Él lo que decía, y eso se lo he escuchado yo personalmente, ¿no?, que él cuando aplicaba el discernimiento de espíritus, tanto en Medjugorje como a Salta, él encontraba que se trataba de una obra de Dios, y eso sí lo hablé con él, ¿no es cierto?, muchas veces, y además de esa manera también él me permitía personalmente ir a Salta y acompañar a los peregrinos, o por ejemplo recibirlo a Monseñor Laurentin, ¿no es cierto?, y acompañarlo en algunas de sus exposiciones. Es decir, que cuando hablamos de qué opina el Papa sobre las apariciones, tenemos que tener en claro, bueno, a ver, ¿qué dice? En un libro en donde le hacen un interview, y dentro de esas circunstancias él dice que hay algunas cosas que le llaman la atención, que le resultan más redondas, y otras cosas que le resultan menos. Pero que
es malo que nosotros argumentemos con la autoridad que tiene el sumo pontífice, pero en actos que no tienen esa autoridad, sino que al contrario son sus opiniones personales sumamente valederas, por supuesto. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.